Bueno, muy bien. Continuamos con la serie de videos. En el video anterior habíamos visto que la cuarta matriz que representaba al punto D, que es el punto óptimo operativo, era la matriz evidentemente final del simplex de Dancy. Lo reconocíamos porque en la fila CJ menos ZJ todos los números eran no positivos. Quiero aclarar que la fila CJ menos ZJ es una fila que al mismo tiempo es un vector columna, lo mismo que la fila ZJ. Quizás en algún otro video haya dicho columna y no corresponde, porque en realidad es un vector columna. Se trata de la fila ZJ y la fila CJ menos ZJ, que es la fila de costo de oportunidad. Bueno, acá podemos leer ya cuál es la solución del problema. ¿Cómo la leemos? Primero, vamos a identificar cuáles son las variables básicas. Las variables básicas están en el vector xk. Entonces, ¿qué informamos? El vector cualitativo xk es S3, x1, x2. Y el vector cuantitativo B es 30, 70 y 90. Por lo pronto, S3 igual a 30, X1 igual a 70, X2 igual a 90. Que justamente son las coordenadas de este punto que correspondía al óptimo obtenido por el método gráfico. Obviamente, este 660, que es el funcional, va a ser la suma de 0 por 30 más 3 por 70 más 5 por 90, eso da 660. ¿Qué pasa con las variables que no son básicas, que no están acá, en este vector xk? Son igual a 0. Estas variables no básicas, que en este caso son S1 y S2, son variables no básicas y que al ser igual a 0 y estar representadas por unas slacks, representan la utilización del recurso. Es decir, si S1 es igual a 0, el recurso horas hombre en la sección producción se usó totalmente, es decir, que se cumplió la condición de igualdad. Lo mismo sucede para el recurso horas hombre de rectificado. S2 es igual a 0, ese recurso se usó totalmente. Entonces leemos el Z, las variables que componen la solución y las variables que no están son variables igual a 0 y forman parte también de este punto. Es decir, este punto está representado por toda esta matriz. Y realmente la potencia del método permite decir muchas más cosas. Porque vamos a adelantarnos un poquito y de esa manera ustedes comprenden la importancia de esta herramienta cuantitativa en la toma de decisiones bajo condiciones de certeza. Que el CJ menos ZJ de las variables básicas sea 0, como ya lo dijimos anteriormente, esto significa que estas variables ya están en la base, por lo tanto su costo de oportunidad es 0 porque justamente ya están en la base. La oportunidad de estar en la base ya la usaron. En cambio, para la variable S1 y S2, acá aparece para S1 un menos 0,33 y para S2 un menos 2,33. Veamos qué significa, por ejemplo, para S1 el menos 0,33. Vamos a suponer que el recurso disponible es 230, ¿no? Y vamos a suponer que, además, que S1 es igual a 1. Si S1 es igual a 1, significa que el recurso es 229, con lo cual me sobró
una unidad de recurso de las 230 horas disponibles. Entonces, esa unidad de recurso sobrante genera una disminución del funcional, porque acá está con signo negativo, de 0,33 unidades monetarias. Lo mismo sucede con S2. Una unidad de sobrante de recurso S2 genera una disminución de 2,33 en el funcional. Entonces, ¿qué sucede? O para arriba o para abajo el sentido puede haber solamente un cambio de signo. Por ejemplo, si yo decido aumentar 230, que es el recurso disponible en las horas hombre de producción, a una hora más, 231, el funcional va a aumentar en 0,33. Si yo decido aumentar las horas hombre en la sección rectificado y decido aumentar una unidad, 250, tener 251, el funcional va a aumentar en menos 2,33. Es decir, si tengo 231, voy a tener un funcional que vale 660,33. Y si tengo 251 en rectificado, el funcional va a valer 662,33. Fíjense qué interesante cuestión, porque ahora la pregunta sería, si ustedes como gerentes de producción tienen que tomar la decisión de hacer horas extras, ¿en qué sección ustedes la pondrían? ¿En producción o en rectificado? Pues muy bien, la respuesta es obvia, en rectificado, porque por cada unidad de recurso adicional que pongo en la sección rectificado, el aumento en el funcional es mayor que el aumento que provocaría hacerlo en rectificado. Entonces les he mostrado una pequeña parte de la potencia que tiene esta herramienta y de qué tipo de decisiones estamos hablando cuando hablamos de tomar decisiones bajo condiciones de certeza, cuando utilizamos una herramienta como programación lineal. Pues bien, entonces quería aclarar algunas cosas para completar el tema. No podemos un pivot negativo. Si tenemos un pivot negativo, eso significa que el funcional crece sin límite. ¿Está bien? O sea, el funcional crece sin límite. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos una curva así, una recta así y una recta así, y la zona, el espacio de soluciones factibles es desde acá hasta allá. Entonces esto significa que el funcional crece sin límite. No se ha formado, si bien existe un área de soluciones, el funcional crece sin límite. Por el otro lado, ninguna de las variables xk puede ser 0. ¿Sí? Ahí tendríamos una incompatibilidad de restricciones. ¿Está bien? Y por el otro lado, puede haber un valor en la fila CJ menos ZJ que sea igual
a 0. ¿Qué significa? Más allá de que sea una variable no básica. Es decir, puede haber, repito, puede haber un costo de oportunidad igual a 0 de una variable no básica. Por ejemplo, vamos a suponer que, a pesar de que no es así, de que en este punto, el valor hubiese sido 0. Ahora la pregunta es, S1 tiene un costo de oportunidad igual a 0. Sin embargo, S1 no está en la base. ¿Cuál es el significado de tener un costo de oportunidad igual a 0, suponiendo que esto fuese 0, ¿no? Repito, que en realidad no lo es, suponiendo que esto fuese 0. ¿Qué significa eso? Significa que hay soluciones múltiples o alternativas. Es decir, que puedo construir una matriz adicional en la cual S1 forme parte de la solución y salga otra variable de la base xk y tenga una composición cualitativa diferente, con el mismo funcional, evidentemente. Eso es una solución alternativa. ¿Cuándo pasa eso? Y bueno, cuando la recta del funcional es paralela a una recta de algunas de las restricciones, ¿no? Por ejemplo, cuando la recta del funcional es paralela al resto de las restricciones, si esto avanza en este sentido, entonces se superpone y estaría dando una solución en este vértice y en este vértice, y en todos los puntos intermedios. Y eso se detecta en el simplex cuando la matriz final tiene un CJ menos ZJ igual a 0 en una variable no básica. Bueno, dicho esto, entonces ahora vamos a pasar a un temita muy importante. Hasta ahora hemos visto restricciones de tipo menor igual. Cuando uno hace restricciones de tipo menor igual, la ventaja es que el origen pertenece al espacio de soluciones factibles. ¿Qué pasa cuando aparece una restricción de tipo mayor igual? Bueno, acá, como vemos en este pequeño gráfico de ejemplo, el origen no pertenece al espacio de soluciones factibles. Y entonces empezará otro tipo de problema con una complejidad un poquitito mayor. Bueno, vamos a dejar acá y comenzar un nuevo video.